El siglo XIV, aquí en la península ibérica, fue sin duda alguna, en lo político, en lo social, en lo militar, un siglo de transición, de penosa transición. Las hambrunas se adueñaron de los campos hispanos. Las enfermedades como la peste negra recorrieron diferentes campamentos militares, ciudades, pueblos, aldeas. La población quedó seriamente diezmada. Y en la Reconquista, tras la batalla del Salado, contra los benimerines norteafricanos, en 1340, hubo que plantearse un frenazo, un parón. En 1350, el rey de Castilla, Alfonso XI, moría en el sitio de Gibraltar, víctima de la peste negra. La situación para Hispania era francamente difícil. Los musulmanes seguían dominando zonas como Granada, zonas de Cádiz como Gibraltar, Algeciras, Tarifa. Parecía imposible conseguir reconquistar todo el territorio patrio, y menos después de estas pestes negras, de estas hambrunas, de esta escasez de alimentos. En ese año de 1350, Pedro I, hijo legítimo de Alfonso XI, asume el poder de Castilla. No fue un mal rey, aunque su apelativo, el Cruel, le hizo pasar a la historia de la leyenda negra de nuestro país, de nuestra historia. Y pronto surgieron candidatos que optaban directamente a ese trono. Uno de ellos, Enrique, uno de los 10 hijos habidos entre la relación de Alfonso X y Leonor de Guzmán, su concubina, su amante, su eterna amante. Tanto que algunos decían que era la auténtica reina de Castilla. Y es que, claro, 10 hijos son muchos hijos. Esos hijos fueron acogidos bajo la tutela del conde de Trastamara, de ahí viene el nombre del linaje. Asumieron el apellido. Y desde 1356 una suerte de guerras fratricidas tremendas asolaron toda la península ibérica. Pedro y Enrique se convirtieron en auténticos enemigos íntimos. Y la guerra parecía no tener fin. En la década de los 60, en ese siglo XIV, nuestro país entró directamente en el conflicto internacional que se estaba viviendo, la Guerra de los 100 años. Enrique de Trastamara recibió la ayuda de Aragón, pero también de Francia. Mientras que Pedro I recibía lo propio de los ingleses. Por tanto, Castilla, Aragón, las dos potencias dominantes de la península ibérica, entraban con todos los honores, entrecomillado, entraban con todos los honores en esa guerra cruel de los 100 años, que parecía no acabar nunca. Y las batallas se sucedieron en nuestro solar patrio. En principio, el apoyo de las tropas inglesas, comandadas por el Príncipe Negro, pareció decantar la balanza del lado de los castellanos. Los aragoneses de Pedro IV y los franceses, sobre todo los franceses, apoyaron decisivamente a Enrique de Trastamara. Desde el país galo llegaron aquellas famosas compañías blancas, que eran unidades mercenarias enviadas desde Francia para ayudar a Enrique. Bueno, estas unidades eran dirigidas por un buen militar, un gran estratega, Hugo de Duguesclin. Duguesclin, la verdad es que sabía todo tipo de artes en la diplomacia, pero también en las conjuras, en las insidias, en las conspiraciones. Y Duguesclin rápidamente asesoró a Enrique de Trastamara sobre lo que había que hacer con respecto a Pedro I. Hubo batallas que todavía fueron del lado castellano, como la de Nájera, celebrada en 1367. Pero la situación empeoraba por momentos. Pedro I y Enrique se seguían odiando. Eran hermanastros. Pero había un recelo absoluto. No había negociación posible. Finalmente, Enrique de Trastamara recibió una buena cantidad de efectivos, una buena tropa,
y con esas tropas consiguió una victoria resonante en Montiel. En esos territorios manchegos, los ejércitos castellanos de Pedro I el Cruel fueron masacrados. El propio rey se vio comprometido y tuvo que refugiarse en el castillo de aquella localidad. Desde las almenas de la fortificación, los emisarios de Pedro I el Cruel trataban de iniciar algún tipo de negociación que diera por lo menos la libertad a su rey para que pudiera regresar a Castilla. Pero Enrique sabía que tenía la oportunidad de su vida al alcance de la mano. Du Guesclin, la verdad es que actuó muy bien esos días, supo acercarse a los oídos de Enrique de Trastamara y susurrarle las palabras propias de la traición. Enrique accede a negociar con Pedro I. Pedro I, confiando en la buena fe de su hermanastro, sale del castillo de Montiel. Estamos en el año de 1369, decisivo para la historia de España. Los dos enemigos se ven cara a cara en la tienda de Hugo de Du Guesclin. En medio de la conversación, una conversación que va subiendo el tono por momentos, Enrique desenvaina su espada y con ella asesina a Pedro I. El propio Enrique de Trastamara comete el regicidio. Hugo de Du Guesclin es testigo de aquel regicidio, de aquella traición. Pedro I ha muerto a manos de su hermanastro. Ya no hay vuelta atrás. En ese año de 1369, Enrique pasa a la historia como Enrique II de Trastamara, y testigo de ello Beltrán de Du Guesclin. Se inicia todo un linaje que culminará con Isabel I de Castilla, Isabel la Católica, casada con Fernando de Aragón, y juntos como reyes católicos dando inicio a esto que llamamos España. Todo aconteció en 1369. Una historia muy curiosa, un versus que hoy os ofrecemos. Pedro I el Cruel versus Enrique II de Trastamara. Así comienzan las historias, así se escribe la historia con mayúsculas, con estas pequeñas situaciones, con estos pequeños capítulos. Y siempre hay un traidor por medio, ¿verdad? En este caso, Beltrán de Du Guesclin, aquel francés que llegó al mando de las compañías blancas para dar otro aire al trono hispano.